antes de los imperios, antes de que existieran las grandes ciudades, antes incluso de que la historia comenzara a escribirse, hubo una civilización que parecía desafiar toda lógica. En un mundo dominado por territorios hostiles, por climas impredecibles y por la lucha constante por sobrevivir, surgió un reino que no solo resistió, sino que prosperó durante miles de años. Un reino que no dependía de la casualidad, sino de una comprensión profunda de su entorno, de sus ciclos y de un elemento que se convertiría en el eje absoluto de su existencia: el río. En medio de un paisaje dominado por el desierto, donde la vida parecía imposible, Egipto floreció, no como una excepción aislada, sino como un sistema perfectamente adaptado a su entorno. Allí donde la arena se extendía sin límites, aparecía una franja verde, fértil, vibrante, que contrastaba de forma casi irreal con todo lo que la rodeaba. Esa línea de vida no era producto del azar, sino del ritmo constante de un fenómeno natural que se repetía año tras año, marcando el tiempo, la agricultura, la economía y la propia estructura de la sociedad. Las pirámides de Giza, que hoy dominan el horizonte como gigantes de piedra, no fueron el comienzo de esta historia, sino su consecuencia. Son el resultado de siglos de desarrollo, de organización, de conocimiento acumulado y de una visión del mundo en la que lo humano y lo divino estaban profundamente conectados. Cada bloque colocado, cada estructura levantada, respondía a algo más que una necesidad práctica. Era una expresión de poder, de creencias y de una forma única de entender la vida y la muerte. Estas construcciones, que aún hoy parecen imposibles, no solo representan la capacidad técnica de una civilización, sino también su ambición. Porque Egipto no construía para el presente, construía para la eternidad. Sus monumentos no estaban pensados para ser habitados, sino para trascender el tiempo, para desafiar el olvido y para asegurar que aquello que representaban, el poder, el orden, la divinidad, permaneciera intacto mucho después de que sus creadores desaparecieran. Pero antes de las pirámides, antes de los templos monumentales, antes de los faraones convertidos en dioses, Egipto era algo mucho más simple. Era un conjunto de pequeñas comunidades asentadas a orillas del río. Grupos de personas que dependían completamente de un ciclo natural que no controlaban, pero que aprendieron a entender. La crecida del río traía vida. Dejaba una capa de tierra fértil que permitía cultivar en un entorno donde, de otro modo, nada habría crecido. Y fue en esa relación entre el ser humano y el río donde comenzó a construirse todo. Porque Egipto no nació como un imperio. Nació como una adaptación, como una respuesta inteligente a un entorno extremo, como una civilización que, en lugar de luchar contra la naturaleza, aprendió a moverse con ella, a anticiparla, a depender de ella, y en cierto modo, a organizar toda su existencia en torno a su ritmo. Ese entendimiento profundo fue lo que permitió que, con el tiempo, esas pequeñas comunidades se transformaran en algo mucho mayor, en una de las civilizaciones más duraderas, influyentes y fascinantes de la historia. Y todo comenzó con algo aparentemente simple, un río que cada año traía vida en medio del desierto. Imperios en el tiempo. Egipto no nació de una conquista ni de la ambición de un líder, sino de un fenómeno natural que hizo posible la vida donde parecía imposible. En medio de un entorno dominado por el desierto, el río Nilo se convirtió en la única fuente constante de agua,
fertilidad y estabilidad. Cada año, sus aguas crecían y se desbordaban, cubriendo la tierra y dejando tras retirarse una capa de barro oscuro extremadamente fértil, capaz de sostener cosechas en un territorio que sin ese ciclo habría sido completamente estéril. Fue este ritmo constante el que permitió a las primeras comunidades asentarse de forma permanente. Los habitantes del valle del Nilo comenzaron a organizar su vida en torno a sus fases: inundación, siembra y cosecha. Lo que en otros lugares dependía de condiciones impredecibles, en Egipto se convirtió en un sistema natural casi perfecto. A medida que estas comunidades crecían, también lo hacía la necesidad de organización. Controlar el agua, distribuir tierras y almacenar alimentos requería coordinación, dando lugar a las primeras estructuras sociales y formas de administración. El Nilo no solo daba vida, también conectaba. Funcionaba como una vía natural que unía distintos asentamientos, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y conocimientos. Mientras el desierto aislaba, el río creaba una red que impulsaba el crecimiento conjunto. Con el tiempo, estas comunidades dejaron de ser grupos aislados y comenzaron a formar una estructura más amplia, sentando las bases de una civilización unificada. Para los egipcios, el Nilo no era simplemente un río. Era orden en medio del caos, estabilidad en un entorno hostil y la garantía de que la vida continuaría. Y fue precisamente esa estabilidad la que permitió que Egipto dejara de ser un conjunto de asentamientos para convertirse en una de las civilizaciones más duraderas de la historia. Durante siglos, las tierras a lo largo del Nilo no formaron un solo reino. Eran múltiples comunidades que, aunque compartían el mismo río y dependían de sus ciclos, vivían separadas, con sus propios líderes, tradiciones y formas de organización. Sin embargo, a medida que la población crecía y los recursos se volvían más valiosos, también aumentaban las tensiones. Controlar el Nilo significaba controlar la vida, y eso convirtió el territorio en un escenario de competencia constante. Con el tiempo, estas comunidades comenzaron a agruparse en dos grandes regiones: el Alto Egipto al sur, donde el río fluía entre valles estrechos, y el Bajo Egipto al norte, en la amplia y fértil zona del delta. Ambos territorios desarrollaron identidades propias, sistemas de poder y símbolos distintos, pero compartían una misma necesidad: estabilidad y control sobre un entorno que, aunque generoso, exigía organización. Fue en este contexto donde surgió una figura que cambiaría el destino de Egipto: Narmer. Más que un simple líder militar, Narmer representó la capacidad de unificar lo que durante siglos había estado dividido. A través de la conquista y la integración, logró imponer su autoridad sobre ambas regiones, creando por primera vez un solo reino bajo un mismo poder. La unión no fue solo territorial, fue también simbólica. Las coronas del Alto y Bajo Egipto se fusionaron en un único emblema, representando la unión de dos mundos en una sola entidad política. Este gesto no solo consolidaba el control, sino que transmitía una idea poderosa. Egipto dejaba de ser una suma de partes para convertirse en una civilización unificada, con una identidad común y un destino compartido. A partir de este momento, el poder dejó de estar fragmentado y comenzó a centralizarse. La necesidad de gestionar el Nilo, coordinar el trabajo agrícola y mantener el orden dio lugar a una estructura política más compleja, donde el liderazgo ya no era local, sino absoluto. Este nuevo sistema sentó las bases de lo que sería una de las características más distintivas de Egipto:
un poder central fuerte, capaz de sostener la estabilidad durante siglos. La unificación marcó el inicio de algo mucho más grande que una victoria política. Fue el nacimiento del primer gran estado organizado de la historia egipcia, el momento en el que el control del territorio, de los recursos y de la población se integró bajo una sola autoridad. Y con ello, Egipto dio el primer paso hacia convertirse en una de las civilizaciones más poderosas y duraderas del mundo antiguo. Con la unificación de Egipto, el poder dejó de ser simplemente una cuestión de liderazgo o control territorial. A partir de ese momento, comenzó a transformarse en algo mucho más profundo. Una figura que no solo gobernaba a los hombres, sino que también conectaba directamente con lo divino. Así nació el faraón, no como un rey cualquiera, sino como el eje absoluto sobre el que giraba todo el orden del mundo egipcio. El faraón no era visto únicamente como un gobernante. Para los egipcios, era la encarnación viviente de los dioses en la tierra, un intermediario entre el mundo humano y el mundo divino. Su autoridad no se cuestionaba, porque no provenía de la fuerza o de la política, sino de algo mucho más poderoso: el orden universal. Gobernar Egipto no era solo administrar tierras o dirigir ejércitos, era mantener el equilibrio del cosmos, asegurar que el ciclo del Nilo continuara, que las cosechas prosperaran y que el mundo no cayera en el caos. Este principio, conocido como Ma'at, representaba la armonía, la justicia y el orden que sostenían toda la existencia. El faraón era el responsable de preservarlo. Si gobernaba con sabiduría, el Nilo inundaba correctamente, la tierra producía y el reino prosperaba. Pero si fallaba, el desorden podía extenderse, afectando no solo a la sociedad, sino al propio equilibrio del universo. Así, el faraón no fue solo una figura política. Fue el centro de un sistema en el que religión, poder y naturaleza estaban completamente unidos. Un sistema tan sólido que permitió a Egipto mantenerse durante milenios, con una estabilidad que pocas civilizaciones lograron alcanzar. Y fue precisamente esta unión entre lo humano y lo divino lo que convirtió a Egipto en algo distinto, en una civilización donde el poder no solo se ejercía, se creía. Las grandes construcciones de Egipto no fueron producto del azar ni de la simple fuerza, sino del conocimiento acumulado durante generaciones. Levantar estructuras monumentales como las pirámides de Giza requería algo más que mano de obra. Exigía planificación, organización y una comprensión avanzada de la geometría, los materiales y el entorno. Cada bloque colocado respondía a un diseño preciso. Los egipcios desarrollaron técnicas de ingeniería que les permitieron trabajar con una precisión sorprendente. Transportaban enormes bloques de piedra, alineaban estructuras con los puntos cardinales y construían edificaciones capaces de resistir el paso del tiempo. Aunque sus herramientas eran simples, su conocimiento práctico y su capacidad de organización hacían posible lo que parecía imposible. Pero la ciencia egipcia no se limitaba a la construcción. También avanzaron en áreas como la medicina. Los médicos egipcios conocían tratamientos para heridas, fracturas e infecciones, y algunos textos describen incluso procedimientos quirúrgicos básicos. Su conocimiento se basaba en la observación, la experiencia y la transmisión de saberes a lo largo del tiempo. El cielo también formaba parte de su estudio.
a través de la observación de las estrellas, desarrollaron calendarios que les permitían anticipar las crecidas del Nilo. Para los egipcios, el mundo no terminaba con la muerte. La vida era solo una parte de un viaje mucho más largo, y el verdadero destino comenzaba después. Esta creencia marcaba cada aspecto de su cultura, desde sus rituales hasta sus construcciones. La religión no era algo separado de la vida diaria. Era la base sobre la que se entendía toda la existencia. El universo egipcio estaba lleno de dioses que representaban fuerzas de la naturaleza y principios del orden. Entre ellos destacaban Ra, dios del sol, Osiris, señor del más allá, e Isis, símbolo de protección y vida. Estos dioses no eran lejanos, estaban presentes en todo, en el río, en el cielo y en el destino de cada persona. Pero lo que hacía única a esta civilización era su visión del más allá. Creían que el ser humano estaba compuesto por varias partes espirituales que debían preservarse para continuar existiendo después de la muerte. Para lograrlo, el cuerpo tenía que mantenerse intacto. De ahí surgió uno de los procesos más conocidos de la historia, la momificación. Los embalsamadores trabajaban durante días para preservar el cuerpo. Extraían los órganos, utilizaban sustancias para secarlo y lo envolvían cuidadosamente en vendas. El objetivo no era solo conservarlo, sino prepararlo para el viaje al más allá. Junto al cuerpo se colocaban objetos, alimentos y amuletos, todo lo necesario para continuar la vida en otro plano. Finalmente, el alma debía enfrentarse a un juicio. En este proceso, el corazón del difunto era pesado frente a una pluma, símbolo de la verdad. Si estaba en equilibrio, la persona podía acceder a la vida eterna. Si no, su existencia terminaba. Así, la muerte no era el final, sino una prueba. Y toda la vida egipcia estaba diseñada para superarla. Durante siglos, Egipto se mantuvo como una de las civilizaciones más estables del mundo antiguo. Sin embargo, esa estabilidad no era inquebrantable. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer signos de debilidad dentro del propio sistema. El poder del faraón, que durante tanto tiempo había sido absoluto, empezó a fragmentarse, mientras gobernadores locales y sacerdotes acumulaban cada vez más influencia. Las tensiones internas se combinaron con problemas económicos y sociales. Mantener grandes construcciones, un aparato administrativo complejo y un ejército activo requería enormes recursos. Cuando el equilibrio entre producción, impuestos y control comenzó a fallar, la estructura que sostenía al reino empezó a debilitarse. Egipto seguía siendo poderoso, pero ya no con la misma solidez de antes. A esta fragilidad interna se sumaron las amenazas externas. A lo largo de los siglos, distintos pueblos comenzaron a presionar las fronteras egipcias. Algunos llegaron como invasores, otros como conquistadores que buscaban controlar sus recursos y su posición estratégica. Egipto, que durante mucho tiempo había resistido gracias a su organización, empezó a perder su capacidad de respuesta frente a estos desafíos. Uno de los momentos más decisivos llegó con la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C. Lejos de encontrar una resistencia fuerte, fue recibido en muchos casos como un libertador. Tras su llegada, Egipto pasó a formar parte de un nuevo orden, primero bajo dominio macedonio y posteriormente bajo la dinastía de los Ptolomeos, lo que marcó un cambio profundo en su identidad política. El final definitivo llegó en el año 30 a.C., cuando, tras la derrota de Cleopatra VII,
Egipto fue incorporado al Imperio Romano. Lo que había sido durante milenios una civilización independiente dejó de existir como tal. Sin embargo, aunque su poder político desapareció, su legado estaba lejos de terminar. El poder de Egipto desapareció. Sus faraones dejaron de gobernar y sus templos quedaron en silencio. Pero su historia no terminó con su caída. A diferencia de otros imperios que desaparecieron sin dejar rastro, Egipto logró algo mucho más difícil: permanecer en el tiempo. Su influencia no se extinguió, se transformó. Durante miles de años, su conocimiento en arquitectura, ingeniería y medicina sorprendió a otras civilizaciones. Griegos y romanos admiraron sus construcciones, estudiaron sus técnicas y heredaron parte de su saber. Lo que Egipto había desarrollado a lo largo de siglos no se perdió. Se convirtió en base para culturas que vendrían después. Pero su legado no es solo material. Egipto dejó una forma única de entender el mundo. Una visión donde la vida, la muerte y lo divino estaban profundamente conectados, donde el orden no era solo una necesidad social, sino un principio universal. Esta manera de pensar influyó en religiones, en filosofías y en la forma en que muchas civilizaciones interpretaron la existencia. Sus monumentos siguen en pie, desafiando el paso del tiempo. Las pirámides de Giza continúan dominando el horizonte, recordándonos que fueron construidas en una época en la que todo parecía limitado, pero donde la ambición humana no tenía límites. Cada piedra, cada estructura, sigue planteando preguntas que aún hoy no tienen una respuesta completa. Quizá ese sea su mayor legado. Egipto no solo construyó templos o tumbas, construyó misterio. Un eco que atraviesa los siglos. Una civilización que, incluso después de desaparecer como poder político, nunca dejó de existir en la memoria del mundo. Porque hay imperios que dominan su tiempo y otros que logran trascenderlo. Egipto fue uno de ellos.